El libro de Sofonías, juicio y restauración. El libro de Sofonías es un pequeño pero profundo texto entre los profetas menores del Antiguo Testamento. Escrito por el profeta Sofonías durante el reinado del rey Josías, probablemente alrededor del siglo VII a.C., este libro trata sobre el juicio de Dios contra el pecado, no solo de Judá, sino también de las naciones circundantes. Sin embargo, también es un libro lleno de esperanza, en el que se destaca la promesa de la restauración para aquellos que se arrepientan y busquen al Señor. La narrativa de Sofonías presenta a un Dios que, aunque es justo y no tolera el pecado, siempre actúa con la intención de purificar y restaurar a su pueblo. El contexto del juicio. La profecía de Sofonías comienza con una advertencia severa. El día del Señor está cerca, un día de juicio para toda la tierra. Desde el principio, Sofonías declara que Dios no solo va a juzgar a Judá, sino a todas las naciones. En Sofonías 1:2, Dios dice: «Destruiré por completo todo lo que hay sobre la faz de la tierra». Una declaración que subraya la seriedad del juicio venidero. Judá, el pueblo escogido de Dios, había caído en la idolatría, adorando a dioses falsos y participando en prácticas inmorales que los alejaban de Yahvé. Los gobernantes de Judá y muchos de sus ciudadanos habían olvidado el pacto con Dios, cayendo en la apatía espiritual. El pecado había corrompido a la nación, y Dios, como un juez justo, no podía ignorarlo. Sofonías denuncia la idolatría, la violencia, el fraude y la injusticia que se habían apoderado del pueblo. El día del Señor sería un día de oscuridad y angustia para los que persistían en el pecado. El mensaje de Sofonías es claro. Dios es justo, y su juicio es inminente. Sin embargo, no todo está perdido. A lo largo de la profecía, también vemos vislumbres de esperanza. Dios no desea la destrucción total de su pueblo, sino que su juicio es una forma de purificación. Como un padre que corrige a su hijo para enseñarle y salvarlo de caminos peligrosos, así también Dios disciplina a su pueblo para redimirlo. La advertencia para las naciones. Después de advertir a Judá sobre el juicio venidero, Sofonías extiende su profecía a las naciones circundantes. Los filisteos, moabitas, amonitas, etíopes y asirios también serían juzgados por sus pecados. Estas naciones habían sido enemigas de Israel y Judá y habían traído sufrimiento y opresión al pueblo de Dios. En Sofonías 2, Dios declara su juicio sobre estas naciones. Los filisteos serían despojados de su tierra, Moab y Amón serían castigados por su arrogancia y por haberse burlado del pueblo de Dios, y Asiria, una de las potencias más grandes de la época, sería completamente devastada. Nínive, la orgullosa capital asiria, quedaría desolada, cumpliendo así las palabras del Señor. Este juicio sobre las naciones no solo es un castigo por sus pecados, sino que también muestra que Dios es el soberano de todo el mundo, no solo de Israel. Él es el Señor de toda la creación, y ninguna nación puede escapar de su justicia. Pero, al igual que con Judá, el juicio no es el final de la historia. La llamada al arrepentimiento. A pesar de los severos pronunciamientos de juicio, el mensaje de Sofonías también incluye una invitación al arrepentimiento y la esperanza de salvación para los que busquen a Dios. En Sofonías 2:3, el profeta insta a los humildes de la tierra a buscar al Señor. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que habéis puesto por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Este llamado a la humildad y al arrepentimiento ofrece un rayo de esperanza en medio de la advertencia de juicio. Aquellos que se vuelvan a Dios con corazones sinceros, que busquen justicia y mansedumbre, serán protegidos. El juicio de Dios no es arbitrario ni está destinado a la aniquilación total. Está diseñado para restaurar y renovar a los que lo buscan de todo corazón. Restauración final y regocijo. En la última parte del libro de Sofonías, el tono cambia radicalmente de uno de advertencia a uno de gozo y promesa. Después del juicio,
Dios promete restaurar a su pueblo y traer paz y salvación. En Sofonías 3:9-13, el Señor habla de purificar a los pueblos y de cómo las naciones invocarán su nombre y lo adorarán con corazones renovados. Ya no habrá vergüenza ni miedo, y el remanente de Israel vivirá en paz y justicia. El clímax del mensaje de Sofonías se encuentra en Sofonías 3:13-17, donde el profeta invita a Jerusalén a regocijarse porque Dios ha quitado su juicio y ha derrotado a los enemigos de su pueblo. Este pasaje presenta una de las imágenes más conmovedoras de Dios en toda la Biblia. El Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará por ti con alegría, te callará con su amor, se regocijará por ti con cánticos. Sofonías 3:17. Aquí vemos a Dios no solo como un juez justo, sino como un Padre amoroso que después de la corrección se regocija con su pueblo restaurado. Él se deleita en su pueblo y promete una paz duradera. Dios los ha salvado y ahora vive en medio de ellos como su protector y fuente de gozo. El amor de Dios es tan grande que Él mismo se regocija y canta sobre su pueblo restaurado. Conclusión. Un mensaje de juicio y esperanza. El libro de Sofonías es un poderoso recordatorio de que Dios es justo y santo, pero también lleno de gracia y misericordia. Aunque el pecado debe ser juzgado, Dios siempre tiene un propósito redentor detrás de su corrección. La justicia y la ira de Dios nunca están separadas de su amor y su deseo de restaurar. Sofonías invita al lector a reflexionar sobre la seriedad del pecado, pero también sobre la grandeza de la misericordia de Dios. El juicio es inevitable para los que persisten en la maldad, pero para aquellos que se arrepienten y buscan a Dios, hay promesas de restauración, paz y gozo. El mensaje de Sofonías es tan relevante hoy como lo fue en los días de Judá. Dios busca corazones humildes que lo busquen sinceramente. Aquellos que lo hagan experimentarán su amor transformador, su protección y la alegría de ser parte de su pueblo restaurado.